Maimari Compulamien, Compuché, Incheta Natalia Milla Piñén, antropóloga de la Universidad de Concepción. Bueno, agradecida de la invitación, ¿cierto?, de este seminario, este conversatorio. Yo trabajo como colaboradora académica en la carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. También soy investigadora en apoyo, ¿cierto?, como profesional en la Unidad de Asistencia Técnica también de la Facultad. En ambos espacios de trabajo he desarrollado con el tiempo temáticas, ¿cierto?, o quizás una posible línea de trabajo en torno a el tema territorial de los pueblos originarios, especialmente con el tema mapuche, y también una gran parte de mi trabajo tiene que ver con el tema de las mujeres originarias o mujeres indígenas, especialmente también con el tema de las mujeres mapuche, en torno también ligado a temas territoriales, políticos y de género, ¿ya? Hay un vínculo ahí entre etnicidad y género posible para trabajar. Esto es muy reciente, así que también llevo poco tiempo, alrededor de 4 años, trabajando en estos temas. La importancia, yo creo, central de mi participación en este seminario tiene que ver precisamente con 2 elementos que creo que son importantes compartir. Uno es lo que soy yo propiamente tal, ¿cierto?, ser profesional, académica, mapuche, ¿ya? Que por supuesto entrega una mirada distinta, una mirada epistémica, metodológica diferente, que tiene que ver con los diálogos y con los desafíos que tenemos a futuro de cómo hacemos ciencia como personas pertenecientes a pueblos originarios, cómo llegamos a estos espacios académicos y tratamos, ¿cierto?, de aprender o de repensar las investigaciones, las lógicas, los enfoques, pero con un proceso transformador y un proceso también descolonizador que apunte o que en el fondo aporte a las luchas propias que tenemos nosotros dentro de nuestros pueblos. También, por otro lado, tiene que ver con la propia investigación que lleva uno y los aportes a la discusión feminista, ¿cierto?, desde las propias mujeres mapuches, ¿ya? Entonces ahí bueno, mi presencia acá es bastante interesante por lo mismo. Yo como mapuche profesional, ¿cierto?, académica, investigadora, y también los resultados de mis propias investigaciones que son un aporte a cómo construimos feminismo desde este lado del mundo, desde el sur, ¿ya? Hay mucha crítica o mucho diálogo o mucho pensamiento en torno a qué feminismo queremos, qué feminismo tenemos, o cuáles son las posibilidades de que nosotros podamos construir un propio pensamiento feminista desde nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestros espacios académicos, nuestros espacios de activismo, nuestros espacios de historia, de memoria, ¿cierto? Y eso está ligado también a lo que cada uno de nosotros, de nosotras investigadores, tenemos como carga cultural, como carga histórica, como identidad y como sentido de pertenencia. Entonces, más que nada, vengo a aportar con elementos conceptuales, teóricos y algunos metodológicos para que se comprenda también desde dónde se sitúan las mujeres hoy en día, mujeres indígenas, mujeres organizadas tanto en el plano, en una proyección de pensamiento feminista, como en el plano también de la liberación colectiva, ¿cierto?, de los propios pueblos. Entonces ese sería, por lo menos, o al menos eso trato de proyectar para el día de hoy, revisar esos elementos, considerando que en esta región, ¿cierto?, en esta universidad, me imagino yo que se hace, o se asume que se hace mucha investigación en relación a las mujeres, en relación a los pueblos. Por lo tanto, hay 2 categorías ahí analíticas, que es el género y la etnicidad, que se van vinculando y que en el fondo sería bueno revisar cuáles son las miradas o cuáles son los elementos que tenemos que tener a consideración al momento de acercarnos a estudiar a las mujeres y a las mujeres de los pueblos originarios. Lo otro también es que para discutir sobre feminismo o de posible feminismo en este territorio o en estos territorios hay que entender también desde dónde las mujeres construyen estas posturas colectivas, ¿cierto?, estas posturas de liberación, estas posturas de feminismo, ¿ya? Y las mujeres de los pueblos indígenas o pueblos originarios tienen elementos particulares que se vinculan con elementos de sus propios pueblos, ¿ya? Entre esos te puedo comentar que es necesario hacerle una revisión, por ejemplo, a las categorías de dominación, ¿ya? Cuando se encuentra el género y la etnicidad como una categoría que habla de un sistema de opresión permanente, histórico, por supuesto que otorga una nueva posibilidad analítica
para revisar el tema de las mujeres indígenas. Es interesante que se vayan abriendo en las universidades estas posibilidades y entender también la complejidad que tiene trabajar con estos temas. Tendemos a trabajarlos desde una esfera, desde un solo concepto, pero lo interesante es que se van vinculando varias categorías, ¿cierto?, para poder analizar algunos temas. Y lo interesante es cómo las categorías de dominación se van vinculando y en el fondo podemos entender, por ejemplo, situaciones de hoy en día como organizaciones en defensa de los territorios, en defensa de luchas políticas, lideresas de mujeres, ¿cierto?, que en el fondo, bueno, algunos dicen lideresas desde ahora, pero en la historia de los pueblos las mujeres han tenido un rol protagonista desde siempre, ¿ya? El tema de la reetnificación, de la reivindicación, de la revitalización, de la nueva o del resurgimiento de la identidad de las ciudades, ¿cierto?, el vínculo de lo rural con lo urbano y la proyección política de no solamente la recuperación de los derechos vulnerados por ser mujer, sino que también por ser mujer parte de un pueblo originario. Entonces, esos caminos, esos procesos y esas realidades actuales seguramente las podemos analizar desde el concepto de género, pero tampoco podemos olvidar que tiene una vinculación, ¿cierto?, una articulación, un entronque con otra categoría que también responde a una situación de relación histórica, ¿cierto?, en esta situación de los estados nacionales y los pueblos originarios que no podemos dejar de lado al momento de analizar y de investigar. Entonces, desde esa perspectiva, más los elementos territoriales, más los elementos históricos, los elementos de la memoria, al menos pretendo hoy en día construir una propuesta en torno al diálogo, ¿ya? Creo que uno de los objetivos de hoy en día, más que nada, no es solamente la exposición, desde donde nosotros trabajamos como expositoras, sino que tiene que ver, o hay un sentido de diálogo, que lo presentaron en la mañana como uno de los objetivos posibles. Cuando se construye en diálogo y hay una retroalimentación, también a mí me permite saber qué está pasando acá en este lado de la universidad y poder proyectar, abrir mucho más espacio. Le comentaba recién a una lamien que trabaja acá en la universidad, las dificultades cotidianas que tenemos para instalar estos tipos de temas en las universidades. Hay mucha resistencia todavía a no plantear o a no abrir espacios más institucionales y más serios, más rigurosos para tratar estos temas. Sobre todo en esta macrozona que está ligada, ¿cierto?, a una realidad territorial, histórica, cultural, que no podemos negar, que es ancestral, que es milenaria, y las universidades lamentablemente se están quedando un poco afuera de esta discusión. Hay elementos que no solamente son coyunturales, como lo que está pasando hoy en día para el pueblo mapuche, que, bueno, sabemos que comunicacionalmente ha estado toda esta semana, ¿cierto?, el tema de la prisión política, las huelgas de hambre, la operación Huracán, pero acá hay una relación mucho más profunda y una situación mucho más histórica que tiene que ver cómo Chile, en definitiva, no ha solucionado el tema de las relaciones con el pueblo mapuche. No ha reconocido la consistencia, la real existencia de pueblos dentro de su composición como país. Hay una deuda y un trabajo político ahí que todavía no se zanja. Y al parecer también dentro de las universidades todavía el tema sigue siendo algo muy precario. Entonces, creo que este seminario también vincula el activismo, ¿ya?, el activismo que pueden tener las académicas y la producción de conocimiento científico propiamente tal. Entonces, súper relevante encontrar en este tipo de espacios una apuesta también para las universidades para seguir abriendo, para seguir convocando y pensar qué tipo de universidad queremos, qué tipo de academia queremos y qué tipo de investigaciones queremos. Entonces, creo, a opinión muy personal, que políticamente también, cuando uno es mapuche, cuando uno es académico, necesita construir, ¿cierto?, necesita trabajar también para su pueblo, en un sentido político, para sus mujeres, para su pueblo y para las situaciones de urgencia que hay. Entonces yo creo que todavía hay una distancia más o menos formal en cómo se hace academia, en cómo se hace ciencia, en cómo investigamos. Personalmente, desde donde yo vengo, desde el trabajo, desde la universidad donde trabajo, no solamente es una inquietud personal, sino que también de muchos otros profesionales indígenas, mapuches, propiamente tal, que proyectan en el cotidiano, en sus trabajos, en su proyección disciplinar, un cambio de enfoque, un cambio metodológico,
para poder avanzar en estos temas, ¿ya? Lo cual me parece sustancial que este seminario se haya manifestado de esa manera y bueno, espero yo también ser un aporte para esta construcción posible. Estamos todavía muy en pañales, como se dice, todavía es muy reciente, y lamentablemente es muy reciente, pero creo que por ahí van los posibles cambios institucionales también.